Muy buenos días, mi nombre es Juan Ríos Salazar. Soy estudiante de la Escuela Particular Normal Superior del Estado, EMSE. Actualmente curso el cuarto semestre en la licenciatura de Aprendizaje y Enseñanza de la Historia. Este trabajo consiste en la explicación de uno de los sucesos de gran importancia para la sociedad mexicana, ya que en él hablaremos y abordaremos diferentes problemas políticos, sociales y culturales que suscitaron en nuestra nación durante el periodo de 1858 a 1861. A este periodo le llamaremos la Guerra de Reforma. El proyecto corresponde a la especialidad o a la materia de definición del Estado mexicano. El maestro titular es el profesor Jesús Manuel Quinto González. El siguiente trabajo se sustenta en explicar algunos de los sucesos de gran importancia para la sociedad mexicana y para la historia de México, para la transformación de nuestro país, de ese estado, de esa transformación estado-nación, ya que México, como todos sabemos, ha atravesado por diferentes sucesos políticos, por problemas sociales, culturales, económicos. Cabe mencionar algunos como es la independencia de México, en sus diferentes cuatro etapas, esta guerra de reforma, la Revolución Mexicana, diferentes eventos que le han dado a México el sustento para ser el país que hoy es. Sin más que agregar y esperando ser de sagrado esta breve explicación del suceso que les acabo de comentar, voy a comenzar. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los Tres Años, fue una guerra civil que aconteció en México del año de 1858 a 1861. En ese proceso, la nación estaba dividida en dos grandes grupos, eh, los liberales y conservadores, grupos antagónicos que anteriormente en la historia de México ya habían encabezado a diferentes procesos de insurrección para para la política mexicana, con diferentes nombres como eran insurgentes y liberales, centralistas y federalistas, y ahora siendo liberales y conservadores. Ambos bandos luchaban por sus ideales, diferentes perspectivas, pero que buscaban el mismo propósito, tener el poder eh, de México, tener el poder de ese país que estaba en la transformación de Estado o nación, en este país que comenzaba a querer transformarse y tener una nueva vista hacia el futuro, pero que diferentes problemas se le iban a impedir, un proceso lleno de retos por el cual el país iba a atravesar. A esto se le atribuye la transformación mexicana por la transición de la estructura política en la cual se buscó establecer el sistema capitalista democrático y, y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. En este nuevo sistema se formó un Estado nacional basado en el orden constitucional y en la necesidad del pueblo mexicano por una reestructuración en el cual se buscaba terminar con los privilegios de las clases dominantes. En esto se buscaba la igualdad ante la ley, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Por un tiempo, los liberales y los conservadores tuvieron gobiernos paralelos en lo que sus objetivos o perspectivas o ideales compactaron. Pero llegó el momento en que algunos se volvieron más ambiciosos que otros y querían tener más poder, perspectivas un poco diferentes que después no compactaron. Y con la sede del gobierno conservador en la Ciudad de México y los liberales en Veracruz, es como inició esta guerra de reforma, por diferentes ideales que buscaban un objetivo, el cual era tener el poder de la nación mexicana.
Con el transcurso de los años, la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente de la nación. La sociedad mexicana estaba asustada. ¿Qué pasaría entre liberales y conservadores? ¿Qué iba a liberar esta guerra? La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan, Estado de México, en el año de 1861. Y con Benito Juárez instalado en su administración en la Ciudad de México, una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federales como los de los estados. Siendo así, se reunió el primer Congreso que trabajaría ya bajo los principios de la Carta Magna de 1857. Tal vez muchos nos preguntaremos qué sea la Carta Magna o a qué se refiere este documento que fue uno de los principales y uno de los más importantes durante la Guerra de Reforma. Bueno, la Carta Magna es el título que se le da al documento que representa todos los derechos y deberes que una sociedad constituida como nación debe gozar y cumplir respectivamente. Son los derechos que tendrá tal vez cada ciudadano o la sociedad en general eh, que lo van a identificar como una persona eh, con deberes y principios ante la ciudad o ante la sociedad en general, no entera, ante el país, por decirlo así. Se firma este documento, se trabaja bajo esos principios de la Carta Magna, eh, pero los problemas seguían imperando en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque el país había sido endeudado por ambos bandos, tanto por los liberales como los conservadores. Había deudas económicas. Esa situación llevó a la suspensión del pago de la deuda extranjera. Separaron estos pagos y esto generó un problema más. Esta deuda siguió acrecentándose. Lo que sumado a los intentos del partido derrotado de conseguir apoyo en Europa y los intereses de distintas potencias europeas llevó a la creación de la Convención de Londres, lo que a su vez se desembocó en la Segunda Intervención Francesa. Tanto los conservadores como los liberales estaban de acuerdo en que para superar la crisis política se debió promover el cambio. La revolución de Ayutla, comandada por el capitán Juan Álvarez en el año de 1854, fue la revuelta a consecuencia del nacimiento de las nuevas formas de pensamiento con el objetivo de establecer un gobierno liberal y del hartazgo de la sociedad mexicana del régimen de un personaje que fue muy famoso en la historia de México, ante el régimen de Antonio López de Santa Anna. Una de las leyes que entró en vigor o que iba a entrar en vigor en ese año, en 1856, fue la ley Lerdo. Eh, Dicha ley fue expedida el 25 de junio de 1856 en la Ciudad de México, la cual decretaba la venta a particulares de las propiedades rurales de la Iglesia Católica y las corporaciones civiles, con el fin de fomentar la actividad económica y crear una clase media rural y obtener impuestos de la misma. Es acá donde iban a comenzar a haber impuestos. Si nos remontamos, Antonio López de Santa Anna llegó a cobrar impuestos a la sociedad mexicana hasta por tener ventanas, por tener perros, por tener carros. Esta parte no se ha caracterizado México por siempre estar batallado por su economía. Y más que nada esta ley llega a fomentar la actividad económica con el objetivo de que México tuviera un mejor desarrollo económico. También conocida como la Ley de Modesto, fue expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente sustituto Ignacio Comonfort. Esta ley Lerdo, o también muy conocida como la Ley de Modesto Flores, causó un enorme descontento entre ciertos sectores de la población. Desde su punto de vista atacaba a la religión católica, se decía que atacaba a la religión católica y que era creencia de la mayoría del país. Más que nada, pues la religión católica, como todos sabemos, fue la religión que imperó en todo el país y se argumentaba que la ley Modesto Flores o la ley Lerdo
atacaba a esta religión y es cuando se implementa o se pone en marcha el plan de Tacubaya dirigido por Félix Zuluaga. Hasta este momento, lo que llevamos explicado de ese suceso lo podemos denominar como el periodo Guerra de Reforma, que es cuando comienza con los acontecimientos que provocaron la promulgación del Plan de Tacubaya y que consistieron en los intentos de los conservadores, quienes buscaban el mantenimiento de las tradiciones heredadas de los gobiernos monárquicos en esos territorios. Querían seguir teniendo esas costumbres que habían dejado los españoles de ya la antigua Nueva España, situación que los llevó a intentar derogar la Constitución de 1857 para evitar que fueran suprimidos los privilegios del fuero militar y eclesiástico. De hecho, aquí puede entrar una frase que en algún momento dijo el general Emiliano Zapata, ¿no? Dice, el que quiera ser águila que vuele y el que quiera ser gusano que se arrastre, nada más que no llore cuando lo pisen. A esta frase le podemos relacionarla, ¿no? Con que los conservadores querían mantener las tradiciones heredadas de los gobiernos monárquicos, ¿no? Mientras que en la Ciudad de México se preparaba una sublevación bajo el nombre del Plan de Tacubaya. Siendo así, el 17 de diciembre de 1857 se difundía en todas las calles de la Ciudad de México el Plan de Tacubaya, con el que se abolía la Constitución de 1857, de manera que el general Ignacio Comonfort quedaría con las facultades del mando supremo, sería presidente, sería la máxima autoridad, no solamente sería sustituto, no, sería la máxima autoridad, tendría el mando supremo, mientras que Benito Juárez, en funciones de presidente de la Cámara de Diputados, fue llevado a prisión en el mismo palacio para efectuarse el cambio político. Es así como México entraba en un proceso de transición. Esta guerra de reforma daba inicio a otro suceso, a otro enfrentamiento entre liberales y conservadores que peleaban por diferentes ideales, por diferentes perspectivas, que buscaban cambiar el país, cambiarlo, darle un nuevo panorama a México en la transformación de Estado-Nación. Con el plan de Tacubaya dirigido por Félix Zuluaga, se estipulaba que la constitución vigente cesaba de regir y que Comonfort seguiría al frente del poder ejecutivo, limitado por los conservadores, para que derogara las reformas liberales, a lo cual este se negó. Comonfort no estaba de acuerdo. El plan también convocaba un congreso extraordinario que redactaría una nueva constitución acorde con la voluntad nacional, cesando entre tanto a todas aquellas autoridades que no secundasen a este plan. Este plan estaba imponiendo cosas. Félix Zuluaga estaba haciendo un plan lleno de poder, donde solamente el dominio era el que prevalecía. Parte del equipo de colaboradores de Comonfort renunció a sus puestos, mientras que Benito Juárez, estando en prisión, Isidro Olvera, presidente del Congreso, y algunos diputados, de igual manera, fueron conducidos a prisión. Este proceso de guerra de reforma, liderando una batalla entre liberales y conservadores, fue uno de aquellos que dejó tantas experiencias a la sociedad mexicana. Los objetivos de cada uno de los partidos eran buscar una nueva reestructuración del país. Muchos nos preguntaremos quiénes eran las personas que batallaron tanto por el bando liberal y por el bando conservador. Por el bando liberal eran Anastasio Parodi,
Santos Degollado, Jesús González Ortega, Ignacio Zaragoza y Juan Sasua fueron los comandantes que estuvieron a cargo del bando liberal, mientras que del bando conservador, Luis Osoyo, Miguel Miramón, Leonardo Martínez, Miguel María Echegaray y Tomás Mejía estaban encargados del bando conservador. Ellos fueron los personajes, los comandantes que encabezaron la guerra de reforma, una batalla entre liberales y conservadores. Bueno, maestro, yo con esto concluyo a mi proyecto, esperando y sea de su agrado. Le deseo un excelente cierre de semestre. Gracias.